y a nombre de las superintendencias de bancos les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en este encuentro virtual. Hoy vamos a conversar en torno al tema de la salud mental y vamos a especificar un poco las pautas de cómo se relacionan esta problemática de los juegos del azar y el manejo del dinero para que aprendamos juntos a manejarlo, a reconocer un poco los síntomas y a recomendar a personas que tal vez nos están alrededor nuestro y nosotros les podemos realmente servir de ayuda hacia un cambio positivo. Ya que estamos entonces iniciando esta conversación, aprovechamos desde la Oficina de Protección al Usuario para recordarles un poquito de pautas sobre nosotros. Recuerden entonces que estamos a su disposición para ofrecer los servicios de protección y orientación financiera que ustedes se les pueda presentar como usuarios financieros. En la Oficina de Prousuario, nosotros estamos para escuchar cualquier queja, cualquier vulneración de sus derechos, cualquier información financiera que puedas necesitar como usuario. Y nosotros estamos para escuchar, orientar y respaldar a los usuarios financieros. Esperamos que todos ustedes ya sean nuestros seguidores en redes sociales para que se enteren de todas las pautas, las cápsulas, los eventos como este de hoy que preparamos para servir de ayuda y de enlace. No podemos dejar de mencionar nuestra aplicación de Prousuario Digital y hacerles la invitación a que la descarguen, la usen con frecuencia para que mantengan este control y ese monitoreo de sus productos financieros. Recuerden que eso es parte de tener una salud mental fuerte y saludable, el mantener en orden nuestras finanzas. Y también aprovechamos para decirles que tenemos muchos vías de contactos disponibles, no solamente la vía presencial, sino también tenemos chat, tenemos opción telefónica, tenemos canales disponibles para que puedas entonces acceder a esos servicios gratuitos que te corresponden y a los cuales tienes derecho como usuario financiero. Pues vamos ya a entrar un poquito en materia y a decirles que realmente si tú has identificado algún amigo que esté en una situación difícil o te has visto tú también estresado por las finanzas, tú no estás solo, realmente a todos nos ha pasado que tenemos una dificultad, ya sea de deudas, ya sea de un momento difícil. Y el mensaje que hoy vamos a dejar o queremos que recalcar es que si otros han podido superar obstáculos, también los que estamos en dificultades podemos hacerlo. Y justamente nos interesa este tema de la salud mental, porque promover una buena salud financiera en todos los usuarios del sistema es una de las estrategias, es una de las prioridades de la Superintendencia de Bancos. Entonces, estos temas que son difíciles a veces de tratar, de decir, que son tabúes, los tenemos que derribar, tenemos que hablar cada vez más sobre esto para aprender a cómo crear conciencia y que sepamos manejar la salud de nuestro bolsillo y de nuestra mente. Entonces, para esto, hoy nos acompaña la Fundación Fénix, que maneja con muchos expertos en este tema, y le agradecemos a Virginia Reyes Ferrando, que es licenciada en Psicología Clínica y tiene realmente la experiencia en estos temas sobre adicciones y duelo, de los cuales ella hoy nos va a orientar y a dejar edificados. Entonces, te doy la bienvenida, Virginia, a nombre de la Superintendencia de Bancos y por favor te invito a compartirnos tu pantalla y los conocimientos que vamos a estar muy atentos. Recuerden que lo rico de esta sesión de hoy es la parte de la conversación. Tenemos el botón de Q&A disponible. Si quieren usar la opción anónima o la opción que prefieran, escríbanos sus preguntas para que Virginia nos pueda contestar al final de su exposición. Muchas gracias. Buenos días, gracias Fara, gracias Gabriela, todo el equipo de la superintendencia. La verdad que nada, estamos muy agradecidos en Fundación por dejarnos participar en esta charla que más que una charla es una psicoeducación, es una charla para nosotros concientizarnos realmente de estos temas que muchas veces vemos como comportamientos normales, habituales,
pero que nosotros debemos buscar ayuda profesional. Clínica aquí de la Fundación Fénix. Vamos a hablar un poquito de la fundación. El tema de hoy, ya ustedes lo conocen, vamos a hablar hoy de ludopatía o la disfunción con el dinero y vamos a dejar algunas recomendaciones. Y como ya Farah le dijo, es muy importante las preguntas de ustedes. Muchas veces nosotros aprendemos y nos retroalimentamos más con las preguntas que con la misma explicación. No es que no vamos a entender, pero las preguntas, la verdad, que sirven de mucha ayuda. Y espero que ustedes sus inquietudes la puedan externar. Vamos entonces a empezar. Los temas a tratar ya se lo dije, ludopatía, la disfunción con el dinero y vamos a dejar algunas recomendaciones para ustedes. Voy a hablar un poquito muy breve de la fundación. Somos Fundación Fénix, para que no la conocen. Es una fundación que ya tiene 29 años. La fundó la señora Giralda Busto, viuda de Inver. Nosotros trabajamos con 3 ejes estratégicos que son la prevención, por ejemplo, como la de hoy, este tipo de charlas en las escuelas, los colegios, las empresas, los clubes. Trabajamos de la mano muchas veces con el ayuntamiento, con salud pública, donde quiera que nos llamen para prevención, ahí está Fundación Fénix. ¿Por qué? Nosotros creemos en la prevención para poder bajar la estadística de las adicciones, tenemos que subir el trabajo de la prevención. También tenemos el acompañamiento, los apadrinamientos. Son personas ya que tienen el tema de la adicción de toda índole, porque más adelante le voy a explicar que hay 2 tipos de adicciones. Y nosotros, como fundación, le apadrinamos el programa por un por ciento considerable. Y también tenemos el eje de la capacitación. Nosotros durante el año hacemos muchas capacitaciones, charlas para los profesionales de la salud, simposios, talleres, diferentes actividades para también la formación, porque todavía somos poco en el país que trabajamos con la población de los adictos, de las adicciones. Entonces nos interesa mucho la capacitación para que esto se pueda replicar y hayamos entonces más profesionales en esta área trabajando. Bueno, vamos a empezar con la ludopatía o los juegos patológicos. Muchas personas no saben que la ludopatía, que son las personas adictas a los juegos de azar que van frecuentemente, juegos de azar significa a las apuestas, a jugar con dinero. ¿Por qué? Porque recuerden que hay otros tipos de juegos. Están los videos por videojuegos, que también se llama trastorno por videojuego, no ludopatía. Ludopatía es todo lo que tenga que ver con el dinero, con las apuestas, como las bancas de apuestas, que tenemos bastante en el país. Inclusive hay más bancas que colmados. Tenemos los casinos, todo lo que tenga que ver con dinero. Hay gente que juega hasta dominó, con apuestas, todo eso se le llama ludopatía. Y muchas personas no saben que esto es una adicción. Lo único que es una adicción comportamental, o sea, quiere decir que no es con sustancia. No consumo ninguna sustancia, pero sí los patrones de conducta son totalmente igual a una persona que consume cocaína, marihuana, o sea, todas las drogas ilícitas y legales como el alcohol. Son los mismos patrones, la misma necesidad. La Organización Mundial de la Salud lo define la ludopatía como un trastorno, porque es una enfermedad, caracterizado por la constante y repetida acción de participar en los juegos de azar por encima de cualquier consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona es ludópata, aún haya perdido mucha cantidad de dinero, vuelve y apuesta. O sea, a pesar de las consecuencias que tiene, que no tiene dinero, que ha quebrado, que puede perder la casa, que tiene problemas familiares, que tiene problemas en lo laboral, en toda índole, aún así no puede controlar el impulso del juego. Entonces ya cae en una adicción, en un problema, en un trastorno.
que ya debe ser atendido por los profesionales de la salud. Entonces, muchas veces, y de eso vamos a hablar más adelante, vemos este tipo de personas como personas sin vergüenzas. Y no, realmente es una enfermedad y son trastornos. Nosotros como fundación tenemos mucha experiencia y cada día más vienen más personas a tratarse la ludopatía que cualquier otra adicción. Y se da por muchas maneras, se da por lo cultural, porque aquí jugar en las bancas diario, ir a los casinos, no se ve como un problema, se ve más bien como un modo de recreación, pero realmente esto se convierte en un problema. Las estadísticas de aquí, de los pacientes que vienen a Fundación Fénix, la mayoría, el 80% son personas ludópatas y entre ellos hay hombres y mujeres. Es una enfermedad o un trastorno silencioso, entre comillas, porque como la persona no está eh, consumiendo sustancias, se puede disimular. Pero ¿por qué digo entre comillas? Porque son personas que al igual que cualquier adicto, sufren de ansiedad, de depresión, intranquilidad, se abruman, un estado muy cambiante de humor, de ánimo, y si por esos patrones ya las personas de su entorno se dan cuenta que esa persona está pasando por una situación. Entonces, por eso digo, es una enfermedad comportamental y entre comillas silente, pero el que está en el entorno se da cuenta rapidísimo. Tenemos siempre eh, la pregunta si es una enfermedad o un vicio. Como dije hace un momentico, el que no conoce de esta enfermedad lo etiqueta como un vicio. Fulano es un vicioso, es un sinvergüenza. O sea, hay mucho estigma todavía, no solamente con la ludopatía, con todo tipo de adicciones. Por eso, muchas personas le cuesta buscar ayuda, porque como tiene mucho estigma, se etiqueta, se juzga. Entonces, muchas personas aún se dan cuenta de que tienen un problema, una enfermedad, y eso le impide buscar ayuda. En la actualidad, los juegos de apuestas, como dije anteriormente, son vistos como actividades de ocio, recreación, entretenimiento, distracción. Es algo público, algo normal, pero la realidad es que no son inofensivos. Primero se empieza como una recreación, como un juego, como es un juego, como una curiosidad, como todo tipo de adicciones. Pero ya eso va cambiando de fases que lo vamos a ver más adelante. Pueden ser peligrosos para la salud mental de las personas. Es un estímulo excitante y aún más si es propensa a transformar el juego en una patología. ¿Por qué decimos que es un estímulo excitante? Porque nos da mucha dopamina. Cuando una persona ludópata juega, pues hace una liberación grandísima de dopamina y eso mismo lo experimentan los adictos a sustancias. Por eso comparo mucho esto para que vean que es una adicción. Por eso hago mucho la comparación cuando es a sustancia o en este caso la ludopatía cuando es comportamental. Pueden ser peligrosos, muy peligrosos para la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque se manejan dos trastornos que son muy importantes, importantes pero no en buen sentido, sino en deterioro para un ser humano, que son la depresión y son la ansiedad. Por ejemplo, cuando una persona tiene el impulso del juego, está manejando mucha ansiedad hasta que logre ya el juego, o sea, hasta que haga la liberación de dopamina. Y depresión porque son juegos de azar, no siempre se gana. Y como se pierde, entonces ese paciente cae en un desánimo total, en una depresión. Entonces, todo el tiempo, esos pacientes manejan emocionalmente un yoyo, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión. Y todo el día manejan
este tipo de ánimo y eso es devastador. Para la salud mental es devastador. Cuando el paciente ya viene a pedir ayuda, es como emocionalmente como una explosión que tienen dentro. Es una explosión. Sin embargo, cuando caen en depresión total, son pacientes con una salud mental que hay que tener muy vigilante, muy vigilante. ¿Por qué? Porque más luego vamos a hablar de eso, de las deudas que pueden generar este tipo de personas y en la depresión que caen. O sea, es como la desesperanza total y son pacientes que lamentablemente pueden atentar y han atentado contra su vida. También hablamos de de los estigmas de las personas ludópatas que tienen como resultado sentir vergüenza de su enfermedad y se inhiben a buscar ayuda en lo familiar, en lo laboral, en lo profesional de la salud. Por eso, como nosotros ponemos aquí, es muy importante que nosotros tomemos conciencia sobre el tema y hablemos del tema. ¿Por qué? Porque podemos o estamos rodeados, nuestro entorno, de personas con este tipo de adicción, no nos damos cuenta, lo etiquetamos y en vez de nosotros estimular a esa persona a buscar ayuda, muchas veces nosotros eh, vamos a decirlo, lo frenamos por la etiqueta, por cómo son, por cómo lo juzgamos. Entonces son personas que al tener el autoestima baja, porque no manejan autoestima alta, más eh, todo el estigma que tienen, más todos los señalamientos, son personas que buscando ayuda pueden rehabilitarse de una manera fenomenal, pero pasa el efecto contrario cuando no lo estimulamos. Entonces es tan importante este tipo de charla porque podemos sin saberlo. Y es así, salvar muchas vidas, salvar muchas personas. Y nosotros en Fundación hemos tenido tanta experiencia sobre eso. Muchas veces en el área laboral, que un jefe se da cuenta del comportamiento, que ya detecta, identifica lo que está pasando con ese empleado, o en la familia, o el primo, el hermano. Son personas que lo motivan a buscar ayuda, que le hacen el acompañamiento. Te voy a acompañar, te voy a apoyar y al día de hoy, y lo tenemos aquí como testimonio, son personas que tienen 15 años, 10 años de recuperación, 20 años, o sea que sí hay recuperación, sí hay recuperación. Y el entorno y la familia y los amigos son tan importantes porque eh, es tan difícil una persona que tiene un hábito, un mal hábito, que tiene una adicción, una dependencia, darse cuenta de que no está bien, es muy difícil, porque generalmente las personas en adicciones tienen siempre un autoengaño. Creen que pueden controlarlo cuando quieran. Bueno, hoy voy a jugar, pero mañana no voy a jugar porque yo no quiero jugar. Y no pasa eso. Entonces, a pesar de la frustración porque no lo logran, no pueden parar porque es una enfermedad del cerebro, obsesiva y compulsiva. Y hasta que ellos no hagan la acción, el cerebro no para de mandarle el mensaje de que tiene que jugar. ¿Por qué? Porque el cerebro está pidiendo dopamina, el cerebro está pidiendo excitación, el cerebro está pidiendo un millón de cosas que la persona impulsivamente, por eso es obsesiva. Obsesiva es esos pensamientos intrusivos que tenemos, hazlo, 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 el pedir, ese cerebro pidiendo. Impulsiva es cuando yo hago la acción. Y las adicciones son enfermedades obsesivas compulsivas. Todos los pacientes en adicción son pacientes obsesivos compulsivos. ¿Qué ocurre en el cerebro de un ludópata? Ya hablé ahora un poquito de lo que ocurre en el cerebro de un ludópata. Para las personas ludópatas resulta frustrante, muy frustrante, el hecho de que cuando no están jugando son capaces de realizar una crítica racional en cuanto a este. Pero los pensamientos intrusivos, obsesivos y compulsivos hacen que se convierta en autoconvencimiento de la idea errónea de una vez más jugar y no pasará nada. Se lo voy a aplatanar un poco. Fue lo que le dije ahora. Son pensamientos, por ejemplo, los pacientes ludópatas no todos los días quieren jugar.
pero tienen esa compulsión, la obsesión del cerebro pidiendo, como les dije, la dopamina. Ellos mismos dicen, por ejemplo, esta semana yo no voy a jugar porque tuve mucha pérdida la semana pasada. Pero el cerebro no descansa, ellos no descansan hasta que no hacen el juego. Pero ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta y se sienten frustrados. Pero aún ellos se den cuenta de que no pudieron controlarlo, que ellos mismos no controlan su comportamiento, ellos se hacen ideas falsas en la cabeza. Por ejemplo, bueno, pero es que si juego, a lo mejor no quise, pero voy a ir porque total, y si gano, así le pago a fulanito, a perencejito, pago la casa, pago el colegio de los muchachos, que la semana pasada lo jugué y lo puedo recuperar esta semana. O sea, ellos mismos viven en un autoengaño. Y siempre es lo típico, voy a jugar por última vez. Voy a jugar por última vez. Pero así se pasan años y años y años y años en la jugada por última vez. O sea, ellos mismos se autoengañan tanto que ellos se creen todas las justificaciones que ellos ponen y las excusas para el juego, ellos se la creen. Por ejemplo, aquí han venido esposos que son ludópatas con las esposas. Y ella le dijo, y ella le dice, por ejemplo, un caso que yo tuve reciente. Pero es que tú me dijiste que anoche íbamos al cumpleaños y tú saliste del cumpleaños y te fuiste a jugar. Sí, lo que pasa es que yo, cuando estábamos en el cumpleaños, dije, bueno, esta jugada la voy a hacer así, 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 y tú verás que eso me va a generar dinero. Mentira. El cerebro lo que le estaba pidiendo era liberación de dopamina, que tuviera excitado, pero él se cree eso, él se hace el autoengaño. Y yo le pregunto, por ejemplo, ¿y ganó? No, pero usted dijo que, que con esa jugada usted iba a ganar. Bueno, no, pero para la próxima yo voy a seguir cambiando la jugada. O sea, viven en ese estado, pero mientras viven en ese estado, el entorno está sufriendo mucho y las consecuencias las están pagando no solo él, sino también el entorno en el que viven, familiar, laboral, o sea, todo, social, todo su entorno sufre. Entonces, así funciona el cerebro de un ludópata. Se justifica, se engaña, los pensamientos fantasiosos es a diario, o sea, ellos te hacen, te dicen una serie de cosas, de fantasías que solamente ellos se creen. Y pasan los años y pasan los años. Y yo, por ejemplo, a los pacientes les digo, ¿qué tiempo tú tienes jugando? 10 años. ¿Y tú tienes dinero? No, yo estoy en bancarrota, pero yo voy a tener dinero. Aún tengan 10 años quebrados, la familia pagando consecuencias, ellos siguen todavía con su pensamiento fantasioso de que mañana o esta semana, pues yo me voy a ganar tanto, miles de pesos, 1 millón o 2 millones o más. Viven en esa fantasía. Ese es el cerebro de un ludópata. Y el que lo ve de fuera dice, no, pero que eso está loco. Esa persona tan loco. Por ese disparate. Son cerebros enfermos. O sea, no tienen la salud mental, no es saludable. Y por eso son ludópatas. Por eso caen en este trastorno. Y no solamente ludópatas, puedo comparar también los adictos a sustancias. Paro cuando quiero. Hoy no consumo. Y es mentira. Pero ellos se creen eso. Cuando un ludópata realmente se da cuenta, tiene un grave problema, y es muy lamentable esto que voy a decir, es cuando ya nadie lo quiere, cuando ya la familia no lo quiere, lo saca de la casa, no lo quiere en el sentido porque ya han sufrido tanto con esa persona, están tan decepcionados, han pasado tantos años, o sea, están drenados emocionalmente que ya el paciente se siente acorralado, no tiene casa, no tiene familia, no tiene empleo, tiene deudas, los prestamistas cobrándole todo el día. Y ahí es que ellos, ya cuando ellos caen en ese fondo tan grande, ahí es que ellos dicen, yo tengo un problema. Pero lamentablemente, y es muy lamentable porque es el tipo de pacientes que nosotros recibimos, son pacientes que no tienen absolutamente nada, pero no solo material, emocionalmente, o sea, son personas vacías, deprimidas, pasando consecuencias terribles, personas que han atentado contra su vida porque deben mucho dinero, personas rechazadas por la familia, por su comportamiento durante años, personas que no cuentan con absolutamente nada.
Y ahí es que ellos se dan cuenta. Tienen que caer muchas veces en ese abismo para ellos decir, yo tengo un problema. Y es muy lamentable. Dentro de todo y lo lamentable, y en detrimento de todo su entorno y la familia, son personas que se han salvado también. Pero para poder salvarse, ellos tienen que romper lo que nosotros decimos negación. ¿Cómo es romper la negación? Cuando el paciente dice, yo tengo un problema. Y en el área de la adicción, para un paciente decir, yo tengo un problema, lamentablemente es cuando caen en unos abismos muy profundos, para ellos poder darse cuenta. Porque así funciona el cerebro de ellos. Todo lo puedo controlar, yo no tengo nada, yo no tengo problema. O sea, son los Superman y la Mujer Maravilla. Y para ellos romper la negación tienen que pasar muchos años, generalmente, y muchas consecuencias negativas y frustrantes para ellos. Si tienen alguna pregunta, las preguntas están para el final, pero pueden interrumpirme. Eh, Cualquier persona que tenga una inquietud me interrumpe y no hay ningún problema. Volvemos y continuamos eh, con esta presentación. Ninguna pregunta. Todo se escucha bien, se ve bien y se entiende bien. Bueno, y seguimos con lo que ocurre en el cerebro de un ludópata. Te le voy a enumerar algunos. No identifican la obsesión y la compulsión al juego como un problema, que fue lo que ya les dije, sino como una solución a todos los problemas económicos. Para el ludópata, ir a la banca y apostar todo, su salario, el salario muchas veces de la pareja, el dinero que tienen reservado para pagar sus responsabilidades, eso no es problema. ¿Por qué? Porque ellos van a solucionar el problema. Eso está en el cerebro de un ludópata. Tienen pensamientos fantasiosos, como ya le había dicho, muy constantes de que a pesar de haber perdido la apuesta, en la próxima jugada voy a ganar. Hay personas que apuestan todo lo que tienen, todo lo que tienen. Se van del lugar, pero totalmente, o sea, deprimidos, o sea, el ánimo arrastrándose y al otro día se levantan y dicen, ¿tú sabes qué? Yo gasté todo mi dinero, pero hoy yo voy a llamar a fulanito para que me preste dinero, porque ese dinero, porque yo voy a ganar. ¿Qué pasa? Perdieron todo, ¿verdad? Lo que tenían para sus responsabilidades mensuales. Llaman a fulano, pierden, pero deben todo lo que tenían que pagar del mes, pero también le deben a fulano. Y eso se va convirtiendo como en un círculo vicioso, en un círculo vicioso. Pero ese círculo vicioso, eso va creciendo, porque hoy le debo a fulano, pero mañana le voy a coger prestado a Perencejo para pagarle a fulano, para pagar la luz y los colegios, pero el otro, el tercero, el cuarto me va a prestar y así. O sea, eso es una maraña, que cuando esos pacientes vienen a buscar ayuda, la lista de deudas que tienen, eso es impresionante. A veces uno mismo dice, déjame, ¿cómo vamos a organizar esto? A ver por dónde empezar. Juegan para recobrar lo perdido y pagar deudas, eso son fantasías. Cuando logran ganar, no realizan el propósito, esto es importante y eso es muy de los ludópatas, sino que vuelven y apuestan todo y entran en un círculo vicioso. Por ejemplo, como son juegos de azar, yo pierdo, pero yo gano también y gano mucho. O sea, hay pacientes que han ganado millones. ¿Y qué hacen? No pagan. Ellos dicen, yo voy a jugar para pagar todas mis deudas, para yo estar tranquilo. Y adivinen, no pagan. Cuando ganan todo ese dinero, pero que les sirve para pagar y les sobra, muchas veces, ¿qué hacen? Se quedan ahí en el lugar y apuestan eso. O sea, en vez de irse con el dinero, fíjense por qué son ludópatas, porque son personas enfermas, eh, que no tienen salud, buena salud mental, porque el que tiene salud mental dice, no, pero patica, ¿para que te tengo? Déjame ir con esto y ya pagar todas mis deudas para yo estar tranquilo. No, vuelve la fantasía, gano esto, me sirve para pagar, pero tú sabes que lo voy a apostar porque yo lo voy a duplicar. Y ahí vuelve y pierde. Entonces, por eso vuelve de nuevo el círculo vicioso. O sea, es algo impresionante. El que no está cerca de un ludópata o no sabe de la enfermedad, dice, pero es que eso es algo ilógico, pero para ellos, en su cerebro, porque están enfermos, tienen lógica para ellos.
Tienen constantemente pensamientos obsesivos recurrentes de juego, sin poder enfocarse en sus actividades cotidianas. El ludópata, desde que se levanta, las personas con ludopatía, hasta que se acuestan, solamente están pensando en la estrategia del juego. ¿Cómo voy a conseguir el dinero? O si tienen el dinero, ¿a qué hora voy? ¿Cuánto voy a apostar? ¿Cuánto? O sea, todo el tiempo están haciendo la logística del juego en sus actividades laborales, por eso que tienen tanta dificultad de concentración, de ser responsable, porque todo el tiempo ellos están maquinando su estrategia hasta lograr el objetivo cuando ya llegue. No disminuyen la actividad del juego y la pérdida económica que le ocasiona, como ya dije anteriormente, aún hayan perdido, ellos no dejan de jugar. Si ellos tienen que buscar prestado y para la frontera, porque hay un amigo que le puede prestar, ellos cogen para la frontera, buscan el dinero, vienen y lo juegan. O sea, es algo desesperante. Y sobre todo no tienen memoria del dolor. Perdí, mi familia está sufriendo, he puesto mi familia en riesgo también, me he puesto en riesgo, he incurrido a delitos menores para jugar, porque lamentablemente los ludópatas incurren en eso cuando están muy desesperados. He tenido pacientes así. No son personas, no son delincuentes, no son personas, muchas veces nunca han robado, pero la desesperación por jugar es tanta que a sus mismos familiares ellos le hacen robo, inclusive en los trabajos, las empresas, o sea, ellos incurren a eso por el juego, pero lo real es que no son delincuentes, no son delincuentes. Una vez esas personas ya en recuperación, ya esas personas que buscan ayuda profesionales, ellos no incurren en nada ilegal, ni en actos delincuenciales porque era por el juego. Y esto es muy lamentable. Esto pasa en la ludopatía y pasa en todo tipo de adicción. Y eso es muy lamentable. Hasta la misma familia, muchas familias han sufrido mucho por eso, porque la desesperación es tal que ellos caen. Y yo siempre digo que todas las personas en adicción pierden algo muy importante para nosotros los seres humanos, que es la dignidad. Y ellos pierden la dignidad. Y eso es muy lamentable. Causas de la ludopatía o juego patológico. Bueno, está la causa genética y muchos dirán genética y eso se hereda. Sí, se hereda y no necesariamente se hereda, sino el factor adictivo. Por ejemplo, yo puedo tener padres alcohólicos o padre alcohólico, madre alcohólica. Eso sí, se hereda, es genético, pero no necesariamente tengo que consumir alcohol. Yo puedo consumir otra cosa que no sea alcohol, pero que me dé liberación de dopamina y en este caso la ludopatía me da liberación de dopamina, aunque es una adicción muy, o sea, es comportamental, pero muy de conducta aprendida, sí puedo heredar. Está en el entorno familiar y social. Lamentablemente, aquí somos un país de jugadores. Como dije al principio, aquí hay más banca que colmado. Inclusive ustedes ven colmado que al lado está la banca para que tú ni ruedes mucho. O sea, ya tú tienes el colmado para la cerveza, lo que te vaya a tomar, y ahí mismo está la banca. Eso tú ni te paras, tú te sientas y tú los dos golpes lo haces ahí mismo, como decimos. Eh, Ingerir alcohol y jugar. Socialmente está aprobado, es legal. eh, Muchas veces, o lamentablemente, muchas veces los niños, inclusive, que está prohibido que los niños apuesten, pero se han dado casos también aquí, o sea, todavía eso no está tan vigilado, tan supervisado, no está tan penalizado, pero es así, o sea, eso es como una persona sale del trabajo y, por ejemplo, yo cuando salgo de aquí, de la fundación a las 5 de la tarde, yo puedo decir que yo paso, por ejemplo, por colmado donde hay bancas y yo veo una fila hasta de 10 12 personas haciendo fila para jugar su número, o sea, salen de los trabajos y lo que van es a jugar su número. Yo he ido a salones de belleza que cuando yo le doy la propina, lo que hace la joven, la peluquera que me atendió es que va a la banca del lado a comprar el número con la propina completa que yo le di.
son personas ludópatas. O sea, aquí, en República Dominicana hay muchas personas ludópatas no tratadas, ni siquiera ellos identifican que son ludópatas. Porque, ¿qué dice el ludópata? Pero yo no estoy haciendo nada malo, ese es mi dinero y eso es legal. Las bancas son legales, como el alcohólico que dice, pero es que eso es legal. Yo no estoy haciendo nada ilegal, el alcohol lo venden donde quiera, pero realmente es una droga, el alcohol. Entonces, eso pasa mucho con los eh, ludópatas. Cuando llegan aquí al consultorio, lo primero que me dicen es, yo no estoy haciendo nada ilegal. Nada ilegal. A mí nadie me puede señalar porque esto no es ilegal. Pasa mucho, me pasa mucho, o sea, romper la negación con un ludópata, vamos a decir, con todas las adicciones comportamentales, a comida, al sexo, ludópata, que son adicciones comportamentales, es difícil romperle la negación. Y a sustancias, que son los alcohólicos, romper la negación, eso es de mucho trabajo para un terapeuta, porque como es legal, ellos se defienden mucho, ellos refutan mucho esa parte. Entonces, también están los factores psicológicos, muchas personas en depresión eh, o con mucha ansiedad, depresión de que yo tengo una situación económica que estoy atravesando y esto me puede ayudar a, pero son personas depresivas, lo hacen una vez, lo hacen dos, hasta que se van ya eh, adentrando a ese mundo y muchos más. Y los trastornos de personalidad, bueno, ahí entran mucho las personas antisociales, las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad, que son personas que tienen que estar liberando mucha dopamina. Ahí entran un sinnúmero de pacientes que tienen cierto trastorno de personalidad, la personalidad narcisista también, que le gusta mucho el dinero, el poder, y eso se ve mucho. O sea, es una combinación, puede ser por varias causas. El jugador, fases del jugador patológico, todo tiene fases. Cuando una persona empieza un hábito, no lo hace de lleno, siempre va despacio, 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 hasta que se va involucrando. Por ejemplo, en la fase del jugador patológico está la fase de ganancia. Esa es la suerte del novato que entra por primera vez y se ganó 3 cheles y wow, pero por lo menos me gané 3 cheles y la euforia y eso eso lo va motivando mucho y le va creando una expectativa en ese cerebro muy, muy grande de que siempre va a ser así. Está la fase de pérdida, la actitud optimista y la convicción de que gana fácilmente, llevan al jugador a apostar con más consistencia. En la de pérdida, bueno, pero nada, lo que hay que hacer es que para la próxima se gana, o sea, no importa que se pierda tanto, se gana, o sea, como el optimismo, la confianza, y tú verás que eso, los juegos son así, perder y ganar, ganar y perder, y todavía están así como con esa, empieza a formar, a desarrollarse esa fantasía cerebral, vamos a decir. Pero comienzan a jugar y no para, eh, sino, o sea, no para ganar, sino para recuperar lo perdido. Esa todavía es la fase. La fase de la desesperación, bueno, generalmente en esta fase el jugador ya ha generado deudas que le causa estrés, ansiedad por resolver, por devolver el dinero rápidamente. Entonces, cuando busca ayuda de sus familiares y amigos para saldar dicha deuda o comete actos delictivos en busca del capital. También genera rechazo social, reputación negativa y deseo de volver a percibir las mismas sensaciones positivas y de placer que sentía al inicio. Ven cómo esta última parte de volver a tener esa sensación de inicio de placer que es totalmente igual a las adicciones con sustancias. Un adicto a sustancias dice, yo consumí por primera vez, vamos a poner cocaína o crack, pero nunca, tengo años consumiéndolo y nunca como la primera vez. Esa primera vez fue como un despertar cerebral, o sea, esa dopamina, esa excitación, fue como
como todo un sinnúmero de sensaciones que no la vuelven a experimentar. Y eso pasa aquí, en los ludópatas. Ese primer juego y de ganancia, eso es como una euforia que ellos sienten, o sea, un placer, es una combinación de cosas, pero a pesar de que juegan y pueden ganar en algún momento, no sienten lo mismo y ellos buscan ese placer de inicio, o sea, siempre lo están buscando y no se da. Entonces, por ejemplo, en la desesperación, ya cuando generan deuda, cuando ya tienen que decir, mira, fulano, tú tienes tanto que me preste, yo te lo pago la quincena que viene, es que ya están desesperados y con mucha deuda, pero también están viviendo el rechazo porque ya el entorno se va dando cuenta de que algo está pasando con esa persona y en algo está gastando el dinero. Entonces, eso que le piden prestado al compañero, a la esposa, al esposo, que al tío, al hermano, eh, no lo devuelven, no pagan, no son responsables porque siguen generando deuda. Entonces le debo al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Y es como le digo, una, algo que no se acaba, una bola de humo que se va agigantando. Los síntomas de la ludopatía o juego patológico es muy importante, como le dije, porque así uno identifica personas que están alrededor de uno que pueden estar pasando por eso. Dice, se preocupa constantemente por el juego. En la mente del afectado se reviven momentos de juego, posibles estrategias, maneras de obtener dinero para seguir apostando. Cuando están en la fase de desesperación, ese cerebro empieza, ¿cómo lo voy a hacer? Déjame ver, déjame cambiar la estrategia, porque es que tengo que pagarle a fulano, yo tengo que resolver un problema. Ya no es un placer el juego para ellos como al inicio. Ya se convierte en un medio para ellos, entre comillas, resolver su problema. Siente la imperiosa necesidad de jugar, apostando siempre, para alcanzar mayor nivel de excitación. Mientras más apuestan, más excitados ellos se sienten. Si ellos tienen 10,000 pesos y apuestan 10,000 pesos, ellos nunca van a apostar 2 ni 3. Eso es al inicio, pero ya en esa fase eh, apuestan todo y un chismán si pueden. Y un chismán y lo piden prestado por ahí. Y eso le da una excitación increíble. Fracasa una y otra vez en evitar jugar, ni siquiera se plantea dejar de hacerlo. O sea, eh, muchas veces, como yo le dije, quieren dejar de jugar, no pueden, lo juegan, pero tampoco es una preocupación para ellos. Ellos no se preocupan porque, pero ven acá, no quise jugar, pero al final en la tarde lo jugué todo y ¿qué fue? No, no. Ellos no tienen eh, esa memoria del dolor. Utilizan la desesperación como herramienta para que otros lo ayuden a financiar el juego. Bueno, como todo adicto, el adicto se pone muy teatral y dramático. Realmente sí están pasando una situación, pero ellos hacen cosas, o sea, ellos como uno dice, ellos eh, manipulan muchas veces las debilidades de un familiar y del otro que le tiene mucho afecto para sacarle dinero. Muchas veces caen en la mentira, inventan cosas, inventan enfermedades, inventan situaciones, nunca dicen que para el juego, por eso ellos inventan, caen mucho en la mitomanía. Son personas mitómanas, o sea, todo el tiempo es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y van creando esos patrones de conductas que todavía en recuperación el paciente tiene que trabajar mucho la mitomanía porque la abstinencia la tienen, o sea, el dejar de jugar o de consumir, pero los patrones muchas veces son tan dañinos y han quedado en ellos que el terapeuta tiene que trabajar con todos esos patrones de conducta, porque aún sin consumo, sin jugar, ellos siguen con los patrones, mintiendo, manipulando, o sea, es todo un trabajo que tiene que hacer el terapeuta. Siente inquietud o irritabilidad al momento de dejar de jugar, de separarse del juego o de que lo separe. Bueno, cuando ese día o ese momento no pueden jugar, eh, son personas totalmente iracundas, o sea, ellos se tragan la gente, están irritados, insoportables, ahí viene entonces el trastorno del ánimo,
son personas totalmente irritables, o sea, no hay ni quien le hable, no se soportan ni ellos mismos. ¿Por qué? Porque el cerebro le está pidiendo algo y ellos en ese momento no lo pueden hacer, entonces ellos están luchando, o sea, el cerebro le está dando el mandato y ellos, eh, ese placer, esa dopamina, no pueden ejecutarla, entonces viene la frustración, viene el enojo y es un sinnúmero de emociones negativas que el que está en el entorno, el que sufre todo eso. El juego resulta ser una vía de escape para los problemas personales, aspecto social, familiar, laboral, de ansiedad, estrés o situaciones negativas. Y eso lo utilizan mucho los ludópatas como justificación. Tengo un trabajo muy estresado, déjame ir al casino, déjame esto para yo relajarme un poco, pero es una enfermedad disfrazada, realmente. Porque si todo que manejamos estrés y situaciones negativas, porque es parte de la vida, eh, estuviéramos entonces todos en el casino y muchas veces nosotros no vamos para nuestra casa a ver cómo resolvemos la situación. O sea, ellos manipulan, justifican mucho, todo lo justifican, que mi esposa pelea mucho, que el esposo tal y tal cosa, que los hijos, que esa casa vive con un reguero, que el jefe me peleó, que tengo muchas situaciones. Entonces eso me distrae un poco, pero eso distrae entre comillas. Si pierde dinero, insiste en jugar con la convicción de que puede recuperar. Siempre su pensamiento fantasioso de recuperación. Engaña a las personas de su entorno sobre el nivel real de su implicación con el juego. Llega a incurrir en actos ilegales, como yo le dije, o moralmente incorrectos para financiar el juego, falsificación, fraude, abuso de confianza, entre otros. Lamentablemente, yo le puse el ejemplo que he tenido pacientes que han incurrido en actos ilegales en la vida y han pagado consecuencias por eso. Han falsificado, han hecho fraude, abuso de confianza con sus compañeros de labor, con sus familiares, sus padres, entre otros, y por eso fue que hablé del tema de que ellos pierden algo muy importante para el ser humano, que es la dignidad. Nadie le tiene confianza, la familia no le tiene confianza. Recuerdo que yo tenía un paciente ludópata, jovencito, 20 y tantos años, y cuando él llegaba a la casa, toda la familia recogía los celulares, toda la familia, monederos, celulares, cartera, todo eso se guardaba, se trancaba, y lo hacían inclusive delante del monedero, o sea, todo. Y a ese punto fue que llegó la familia. Entonces, es muy penosa la situación. Arriesgan relaciones interpersonales de cualquier índole, siendo el juego la máxima prioridad o lo más urgente es realizar. Eso mismo, cuando se cometen este tipo de fraude y de engaños, pues esas relaciones interpersonales que tenemos se ve totalmente fracturada. Todavía son pacientes en recuperación y para poder adquirir de nuevo y la confianza en la familia, en los amigos, es un trabajo de años, pero no el trabajo que tiene que hacer ese paciente es vivir y estar en recuperación. Y con los años, la familia y el entorno se va abriendo un poco. Pero por eso le digo que cuando el ludópata rompe la negación, son personas que la familia le cierran hasta la puerta de la casa, o sea, porque es que han pasado muchas situaciones. Y eso es lo lamentable. Entonces vamos a entrar con la disfunción con el dinero. Me gustaría, vamos a ver el chat, si hay preguntas, si hay inquietudes, eh, que me la hagan saber. Virginia, sí, ya hemos recibido varias preguntas. Te Ok, puedo ir ayudando aquí. Para elegir perfecto. algunas que tú no hayas puntualizado en la exposición, aquí nos preguntan si lo puedes explicar un poquito qué es la dopamina y cómo funciona. Sí, la dopamina, esas son hormonas que se liberan. La dopamina es la hormona del placer. Todo lo que me da placer es una liberación de dopamina. Por ejemplo, a mí me gusta el dulce. Y cuando como dulce, cuando me como mi chocolatico, cuando voy a la pastelería y pruebo ese dulcito, es como una liberación que yo hago, es como un placer que yo siento. Todo lo que me da placer es dopamina. Y para el ludópata,
o todo consumidor de sustancias, cuando juega o cuando consume sustancias, así es como un placer, es como wow, es como el café. No sé aquí quién le gusta el café, me imagino que a muchas personas. Cuando por la mañana yo me levanto y estoy turuleca, porque así es que nos levantaba muchas veces, como desorientado y me bebo ese café, como que me entona, como que, como que viví, como que amanecí. Es una liberación de dopamina. Entonces, todo placer es dopamina. Cuando hablo de dopamina, es placer y se hace como una liberación. La otra pregunta fue ahí mismo, Farah. Si tenemos más preguntas, aquí nos dicen, ¿cuáles son, cómo que podemos identificar las características que se observan al inicio para identificar que esa persona está sufriendo de ludopatía? Yo creo que tú fuiste muy clara en algunas explicaciones y nos puedes puntualizar qué podemos observar. Sí, el entorno identifica a las personas ludópatas. Claro, no necesariamente dice, él está jugando, él es un ludópata, pero por el estado de ánimo nos damos cuenta, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la desesperación, el desenfoque. Por ejemplo, si yo estoy en mi ámbito laboral y tengo un compañero y veo que él no tiene concentración, como que está preocupado todo el tiempo y tiene su mente como un, vamos a decir, como un ruido interno que no lo deja. Y sobre todo siempre la carencia económica de que necesita, de que no tengo, de que entonces ya uno empieza a identificar que esa persona tiene un problema. Todos tenemos situaciones, estados de ánimo diferentes, pero justificables. Por ejemplo, tengo un hijo enfermo, se supone que esa persona está bajo de ánimo, pero este tipo de personas es diario y sobre todo el desenfoque que tiene. Nunca dice que gasta en el juego, sino que siempre tiene un problema, una enfermedad, una situación que tiene que pagar, o sea, siempre como una historia. Y por eso es fácil, pero el estado de ánimo, el que trabaja o vive con esa persona diariamente, se da cuenta inmediato. Ok. Virginia, entonces las otras preguntas ya ven, ya tratan un poquito qué es lo que podemos hacer, que yo creo que si continuamos con tu explicación ya caeremos a contestarlas. Si te Exacto. parece, podemos continuar. Exacto, en la Gracias. recomendación, entonces vamos a orientar un poquito sobre eso. Entonces Gracias. vamos con la disfunción con el dinero y dirán, bueno, de ludopatía a disfunción con el dinero, sí, tiene mucho que ver de alguna manera y ya hablamos del tema de la deuda, pero la disfunción con el dinero no solamente generar deudas, también hay otro tipo de perfiles. Y les voy a decir algo también, la disfunción del dinero es una adicción. Hay personas que son adictas al dinero, no solamente a deber, sino también, perdón, sino también a no gastar. O sea, todos los extremos tienen un problema, pero yo les voy a ir explicando. Por ejemplo, tenemos al perseguidor del gran negocio. Son personas muy fantasiosas, se alimentan de la idea de que el dinero puede y resolverá todos los problemas. Vive entre el estado de euforia y frustración. Cuando adquiere buena ganancia, dilapida el dinero para perseguir otro gran negocio. Son personas que siempre viven haciendo proyectos de negocio, pero se les da muchas veces, el negocio se les da porque están trabajando para ese proyecto. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente adquieren el dinero de ese negocio, o sea, los frutos del negocio, dilapidan el dinero en 2 días. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven y hacen otro proyecto, otro negocio. O sea, son personas que tienen que estar creando cosas para poder subsistir, no porque administran bien el dinero, es porque lo gastan totalmente. O sea, y siempre están inventando, quieren asociarse, quieren hacer un proyecto, pero los proyectos, aún les vaya bien, lo acaban, como que ya pasó y tengo que hacer otro negocio. O sea, un proyecto que le puede tomar un año, dilapidan el dinero en 2 días. Ese es un perfil. El adicto a la pobreza vive con muchos sentimientos de culpa y vergüenza. Yo conozco personas así. Eh, Viven con la culpa y la vergüenza asociados al dinero, lo llevan al extremo de descuidar su aspecto personal y tener dificultad para votar artículos inservibles. O sea, son personas que tienen una economía buena, que pueden vivir desahogados, tranquilos. Sin embargo, son personas que
le da vergüenza como exhibir o vivir bien como es debido, sino que tienen ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que económicamente pueda comprar un aire acondicionado para dormir, pues prefieren dormir con abanico y pasar calor. Es como que siempre tienen culpa o vergüenza, como porque fulano no tiene, entonces yo tampoco me lo merezco, pero ya esos son temas psicológicos. O sea, ya eso es, eso tiene un trasfondo, como nosotros decimos, pero son adictos a la pobreza. O sea, todo tiene que ser reducido, todo lo reciclan, pero con sus cuentas bancarias que pueden vivir fenomenal. Y eso es un problema. El adicto al mantenimiento tiene la idea obsesiva de que es incapaz de cubrir por sí mismo sus necesidades y de que otra persona vendrá en su auxilio. Suele vivir arrimado en casa de alguien, dificultad para mantener un empleo y puede asumir roles de víctima. Son personas que nunca se desconectan total de la familia primaria. O sea, son inseguros de que si yo me independizo, y si yo me independizo y me pasa algo, no puedo pagarlo o me va mal. Entonces, son personas que no accionan en la vida. Siempre viven, como dice ahí, como en casa de sus padres, como siempre quieren estar cobijados. Miedo a que el dinero les falte, al que el dinero no le alcance, pero tienen el dinero y están accionando. Pero también es un perfil muy problemático. Entonces vamos a ver, no me está cambiando. Un momentito. Okay. Entonces está el codependiente del dinero, es incapaz de producir dinero, pero siente vergüenza y culpa de gastarlo en sí mismo. Se hace una falsa y obsesiva idea de que mientras tenga recursos para solucionar los problemas económicos de sus seres queridos, será aceptado. Son personas que trabajan, que se fajan para mantenerse, para cubrir sus gastos, pero no quieren gastar en sí mismos, sino a que fulano lo necesita. Ay, yo voy a ayudar a fulano. O sea, se desprenden de su dinero, de su trabajo. Muchas veces pasan necesidades para ayudar a otros. Eso se llama codependiente del dinero. Y es una manera de comprar aceptación del otro, de que el otro lo quiera. Fíjense que todos esos perfiles son perfiles psicológicos, pero que tiene que ver con la disfunción del dinero. El trabajador compulsivo tiene la idea que necesita trabajar para sentirse útil, pero termina prácticamente viviendo para trabajar. Pueden superar los límites de vigilia y sueño, descuida su alimentación y cuidado personal. Esas personas que viven, que son adictos al trabajo, adicto al trabajo, adicto al trabajo. eh, y eso es un perfil también problemático. El adicto al trabajo, o sea, por supuesto, como uno, voy a trabajar porque tengo la necesidad, tengo que mantenerme, pero ellos pasan, viven, como dice, y trabajan más de lo que viven. O sea, hay cosas que no les toca o que no necesariamente tienen que dedicarle tanto tiempo y lo hacen, o sea, no se desconectan. Y muchas veces están evitando algo en su vida familiar, social, o sea, son personas, está pasando algún problema que evita que ellos se desconecten del trabajo, o sea, se sumergen ahí, es como una adicción al trabajo para no enfrentar muchas cosas que tienen alrededor. Y también es un tema. Subganador compulsivo tiende a verse a sí mismo como condenado a vivir haciendo deuda para sobrevivir. Son personas que eso le da placer, el tener deuda. Si no tienen deuda, no se levantan en la mañana a trabajar. O sea, ese es como el motor de ellos. Tengo deuda, tengo que accionar, tengo que inventar, tengo que inventarme estrategia, tengo que inventarme un proyecto, porque, o sea, saldan la deuda, pero tienen que coger deuda. Es como el motor para ellos poder como accionar en la vida. El gastador compulsivo es la obsesión y compulsión de gastar, ya sea en juegos de azar o de compras. Ya muchas personas de aquí conocemos gastadores compulsivos. Personas que gastan sin límite, esas tarjetas que explotan, eh, cobran y el dinero se va todo en el juego de azar, pero también en compras. Y muchas veces yo he recibido ludópatas y que la esposa es compradora compulsiva y ya ustedes saben la dinámica. Ahí hay de todo menos dinero, porque todo lo dilapida. El deudor compulsivo, en el campo de los comportamientos adictivos, aparece una condición patológica, con deseos incontrolables de gastar y consumir sin mesura.
agotan sus disponibilidades financieras convirtiéndose en deudores. Y en esto caen los ludópatas, en deudores compulsivos. O sea, no tengo dolor, no tengo memoria del dolor, sigo cogiendo prestado, aunque se me estén explotando la tarjeta, los teléfonos, los prestamistas, pero de alguna manera, de ludopatía, yo caigo en deudor compulsivo. Nosotros, los pacientes que vienen aquí a Fundación, aparte de aquí de venir a psicoterapia, lo enviamos a grupos de ludópatas. Son grupos anónimos, son grupos cerrados, que también son deudores compulsivos, porque todo el que va a trabajar la ludopatía tiene que trabajar la parte deudor compulsivo. Es más, muchas veces dejan de jugar y siguen siendo deudores compulsivos. O sea que eso va de la mano. Ludópata, deudor compulsivo. La disfunción con el dinero, un deudor compulsivo es una persona que hace de deber dinero su forma de vida. Es como un estilo de vida. Se caracteriza por vivir invadido de angustia. Toman una nueva deuda para pagar la anterior. Es como una bola de nieve, lo que genera un círculo vicioso en la que no pueden salir. Una persona se convierte en deudor compulsivo cuando es incapaz de producir dinero suficiente para cubrir sus necesidades o por su incapacidad emocional de utilizar lo que produce para cubrirlas. Volvemos con los ludópatas. Yo tengo 10.000 pesos y por eso le dije anteriormente, yo voy a jugar 10.000, pero un chin más. Pero el chin más es que yo voy a recurrir a una persona para jugar 5.000 pesos más. Pero a ella, yo voy a perder los 10.000 posiblemente esa noche, más los 5.000 que cogí prestado. Pero esos 10.000 que yo perdiera para pagar el colegio o el teléfono o la casa. Y los 5.000 también lo debo. Entonces, eso va a acrecentar. Eso va a acrecentar. Deudas por los juegos de azar, las personas con adicciones al juego en su mayoría terminan endeudados, en bancarrota, afectando el bienestar y la seguridad de su familia y de sí mismo. Lamentablemente, la familia son los afectados directos de un ludópata emocionalmente, económicamente, físicamente, porque a veces vienen esos esposos de ludópatas o esas esposas y son personas que vienen muchas veces con mucha depresión, mucha ansiedad, o sea, un estado de ánimo terrible, o sea, se manejan muchas cosas, inclusive eso se va hasta enfermedades ya físicas. Que entonces tienen úlceras por eso mismo, por la misma incertidumbre que están viviendo, o sea, eso se va manifestando a nivel físico por medio de enfermedades. Las deudas, al igual que la ludopatía, afectan la salud mental del individuo. Señores, este es un tema de salud mental. Ludopatía es un tema de salud mental. Se desarrollan también otras patologías que son enfermedades, son trastornos como la ansiedad, la depresión, trastorno del sueño, alimenticio y otros más. Fíjense todas las enfermedades, todos los trastornos que se pueden desarrollar con la ludopatía. Personas con ansiedad, esos ataques de ansiedad que le da a los pacientes. Cuando una persona le da ataque de ansiedad, yo creo que eso es una de las cosas más terribles que puede vivir un paciente. Eso es que ellos piensan que se van a morir, sienten miedo, sudoración, se desorientan en el sitio donde está. O sea, es una experiencia que ellos lo cuentan y todos lo cuentan de la misma manera. Es algo eh, como de las cosas más terribles que han vivido, porque es como una amenaza que ellos sienten como la muerte. Inclusive se les nublan los ojos, ven a veces negros, se desorientan, no les sale la voz para pedir ayuda, la sudoración. O sea, son minutos, pero son minutos realmente muy, muy desagradables para ellos. Y lo penoso es que cuando experimentan estado de ataque de ansiedad, eso puede repetir. Nosotros le damos ahí como algunas herramientas para que porque ellos sienten cuando ya le va a venir el ataque de ansiedad, para que ellos se manejen en esos minutos y les resulta bastante. La depresión, ya yo se lo dije, esas personas que deben hasta la hebra del cabello, todo. No tienen con qué pagar, la familia no lo quiere, perdieron el trabajo, los hijos los rechazan, no le tienen confianza, le cierran la casa y no tienen ni para comer, están en la calle, depresión total, totalmente depresivos. Eh, y muy peligroso, muy peligroso. Trastorno del sueño.
Personas que deben muchísimo y ese cerebro dice que hay que seguir jugando, pero él no tiene dinero. ¿Cómo va a dormir? No duerme, alimenticio, no come por el juego y muchas cosas más. O sea, es muy complejo. A medida que la adicción va entrando en la fase de abuso, las apuestas en el juego de azar son más frecuentes y la cantidad de dinero va en aumento como consecuencia de las pérdidas que son mayores. A mayor pérdida, pues más tengo que buscar dinero para apostar. La realidad es que rara vez se salda y es común ver que lo utilizan para volver a apostar. Ya hablamos de eso. A pesar de que yo le debo a Titi Mundati, hoy gané, pero no pago. Sigo jugando, sigo con mi fantasía. En República Dominicana, el 19% de suicidios están relacionados a deudas por juegos de azar. Fíjense esto. Esto lo dice el doctor Rafael Octavio Johnson, que es psiquiatra de Clínica Clarion y también colabora con nosotros. El psiquiatra, el doctor Rafael Johnson, indica que la adicción a los juegos de azar es tan grave que con frecuencia el 85% de los ludópatas tienen ideas suicidas por las deudas que han generado y que no pueden afrontar. Yo les había dicho que el 80% de los pacientes de aquí de Fundación son ludópatas. Y les puedo decir que ese 80% cuando llegan aquí a consulta dice yo intenté suicidarme, yo intenté matarme, o sea, yo no sé cómo resolver el problema. Cuando nosotros vemos que en los periódicos sale mucho, bueno, se suicidó porque estaba pasando por una depresión, muchas veces son ludópatas, la mayoría son ludópatas y tienen muchas deudas por los juegos de azar, muy lamentable. Tenemos algunas recomendaciones. Se considera tu actitud hacia los juegos de azar, por ejemplo, cuando más positiva sea la actitud hacia los juegos, más probable será que desarrolles o desarrollen en tu entorno problemas del juego. O sea, cuando se hace algo positivo, sí, vamos a jugar hoy este número, o mire, vamos para el casino que vamos a ganar. O sea, esa actitud positiva es muy peligrosa para las personas que pueden desarrollar este trastorno o para el ludópata. Desarrolla actividades de ocio diferentes y gratificantes. O sea, dedica tiempo a actividades que te gustan y comparte alguna de ellas con familias y amigos. Desarrollar otras actividades. Muchas veces se está iniciando con los juegos. Todavía no está en la fase de dependencia, sino de uso, como decimos. Hay uso, abuso y dependencia. Pues si yo me estoy identificando con esto, como que bueno, sí, como que últimamente estoy jugando mucho número de banca, de apuestas, que esto, que me voy al casino, pero voy por los traguitos y la picaderita que brindan, pero mira, me está gustando, o sea, el inicio, hay que parar, hay que sustituirlo por otro tipo de actividades. No menosprecie la adicción al juego. La publicidad reiterada, la accesibilidad al juego y lo difícil que es identificar cuando una persona tiene problemas, dificulta concienciarse del peligro real que se supone. Lamentablemente, como dije, el juego aquí es un problema también social, es permitido, es legal, se hacen mucha publicidad acerca de eso, estamos bombardeados de publicidad, de todo este tipo de banca. Y esto hace, por ejemplo, esa publicidad que ofrecen tanto, cambia tu vida, esto que lo otro, jugando el palé, jugando el número, tú cambias, o sea, y le crean esa fantasía a las personas que no tienen este conocimiento. Y la persona entonces acciona y entonces cae ahí en el problema. Para un momento y escúchate, dedica más tiempo o más dinero que antes al juego. Esto es para reflexionar. ¿Has dejado de hacer cosas que te gustaban por jugar? Todo esto ayuda a uno a reflexionar si realmente uno está iniciando o tiene un problema. Jugar te ayuda a olvidar problemas. Acepta tu responsabilidad, aunque haya posibilidades de juego casi constante y muy pocas atractivas, tú tienes parte de responsabilidad y sobre todo tienes el control para organizar tu forma de actuar. Pide ayuda psicológica, profesionales y especializada. La ludopatía es un problema muy extendido y se sabe cómo tratarlo para conseguir devolverte tu vida y las ganas de vivirla. Siempre nosotros lo decimos, ir donde los profesionales de la salud.
ir donde los profesionales de la salud. Hay personas que dicen, sí, yo me refugio en la iglesia y eso está muy bien. La parte espiritual nosotros la vemos como muy positiva, pero también en estos casos hay que acudir a profesionales. ¿Por qué? Porque la ludopatía es un trastorno y de ese trastorno se van desarrollando otros que necesitan ayuda y asistencia de un equipo médico. Bueno, hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, gracias por su tiempo. Me Virginia, dicen excelente. si, me dicen si todo fue claro, si entendieron, si tienen duda de algo, sería importante. Nosotros también ponemos a la orden para nuestro correo, personas que quieren escribirnos directamente. Pueden escribirnos psicóloga@fenix.org.do si quieren hacer una preguntita que muchas veces por aquí les da un poco de vergüenza y si hay preguntas ahí, pues la contestamos. Muy bueno, Virginia. La verdad es que tú has sido muy llana en tu explicación, que todos nos hemos llevado un conocimiento y aquí también lo veo que nos agradecen por esto en el chat. Si quieres, aprovechamos dos preguntitas A adicionales usted. porque ya estamos excedidos del Ok, tiempo, pero sin dejar de agradecerte sí, por transmitirnos tu conocimiento. Bien, entonces, hay a varios ustedes. puntos. Gracias. Varias preguntas coinciden en qué es lo que podemos hacer cuando alguien está en la etapa de negación y no quiere aceptar que necesita una ayuda. ¿Qué tú nos recomendarías en esa situación? Mira, yo siempre digo que cuando nosotros identificamos una persona con problemas, es acercarnos a hablar, no con señalamiento, sino con preocupación. Porque a ellos les motiva más buscar ayuda el que uno le hable con preocupación. Mira, yo te quiero tanto que me estoy preocupando porque te estoy viendo de tal y tal manera. No sé cuál es tu situación, aunque nosotros muchas veces sabemos, pero no se lo decimos directo. Para un paciente romper la negación no es porque ellos quieren no romperlo. Es que cuando un paciente, una persona tiene un hábito, una adicción, ese ha sido, entre comillas, su compañero de vida para resolver, entre comillas, situaciones. No es real, pero eso está en la cabeza de ellos. ¿Me doy a entender? Cuando una persona esté pendiente o adicta a algo, está buscando una anestesia a su situación o a su problema. El ludópata no juega por dinero. El ludópata juega porque tiene un problema, que no es dinero, pero se convierte ya en un problema de dinero. Yo siempre digo que el ludópata no juega por problemas. Su problema es que juega, pero no es por problema. Cuando vemos un adicto a sustancia, cualquier tipo de sustancia, es una anestesia que buscan por ese momento, como liberan tanta dopamina y se desconectan del entorno en ese momento, eso evita que ellos conecten con la situación que ellos traen. Muchas veces son situaciones de muchos años atrás, parte de su historia, inclusive de niños, y eso viene siendo para ellos como un refugio. Por eso es cuando el adicto, sea ludópata o a sustancia, está en situaciones de estrés, eh, situaciones negativas, ¿qué hace? Va y juega o va y consume, porque no sabe enfrentar la realidad, o sea, no quiere conectarse con el dolor. Aunque lo que esté pasando sea doloroso, no se conectan con el dolor. Entonces, más un acercamiento de preocupación, mira, fulano, me estoy preocupando, te quiero tanto y me preocupo, por eso me preocupo y te veo así, así. ¿Qué tú crees? Mira, yo conozco, por ejemplo, de tal lugar que te pueden ayudar. Por ejemplo, muchas familias y amigos han traído pacientes así. Ellos me llaman, mira, tengo esta situación. ¿Cómo yo abordo ese paciente? Siempre con la preocupación, nunca con el señalamiento. ¿Qué tú crees? Solamente ve, hablar, a ver qué te parece, pero a ver si realmente es un problema que tú tienes o necesitas desahogarte. Es como motivar más que obligarlo o exigirle. Inclusive los padres, yo se lo digo, no obliguen ni exijan, no, vamos para el psicólogo porque tú tienes un problema. No, mi hijo o mi hija, estoy tan preocupada porque estoy viendo tu comportamiento que está así, 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 así. Me gustaría apoyarte, acompañarte, a que tú busques ayuda. O sea, es más con preocupación. Y el paciente, la verdad, que un 90% busca ayuda. Cuando
cuando lo abordan de esa manera. Gracias, Virginia. Pues justamente eso sirvió para las demás dudas. Eran algunos casos anónimos de parejas que estaban presentando el comportamiento. Entonces vamos a invitarlo a seguir esa indicación que tú nos acabas de dar, de no señalar, sino expresar la preocupación. Y aquí en el chat recordamos el correo que tú nos indicaste, que es psicóloga arroba Arroba fundas Fénix, fenixorg.do para exacto, cual sin fundación, perdón, psicóloga arroba fénix.org.do o nuestros teléfonos 809-542-4759. Muchas gracias, Virginia. También estos datos nosotros los publicamos en la página web de prousuario.gov.do para que todos tengamos acceso y podamos también difundirlos a aquella persona que nosotros conozcamos que los puede necesitar. Pues nos despedimos hasta Así aquí. es, aquí para, Sí, perdón, un chancecito, aquí en sí. Fundación tenemos un proyecto que se llama Terapia Bajo Costo para personas que no pueden pagar un terapeuta en adicciones externo, porque sabemos que es un poco elevado. Aquí lo atendemos y trabajamos todo tipo de adicciones. Solo llamar y hacer la cita, pero aquí trabajamos con todo tipo de pacientes en adicciones. Buenísimo comentar ese dato. Pues ha sido muy valiosa tu participación, te agradecemos de nuevo y agradecemos entonces la atención de todos los que nos estuvieron aquí escuchando. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día todos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.